Bueno, yo les voy a hablar acerca de la sociología. La sociología es una ciencia social que estudia la influencia que la sociedad ejerce sobre las actitudes y el comportamiento de las personas, la manera en que interactúan y determinan una sociedad. Es la ciencia que estudia el impacto que la sociedad tiene en el comportamiento de los individuos. De igual manera, la sociología estudia todos los fenómenos sociales que ocurren dentro de un contexto histórico y cultural. Es una ciencia que emplea un método sistemático y analítico para poder determinar las causas y consecuencias de este tipo de problemáticas que ocurren dentro de una comunidad. Para ello, los sociólogos emplean lo que se le conoce como imaginación sociológica. Imaginación sociológica es la conciencia de la relación entre un individuo y la sociedad. Esta se emplea para comprender las relaciones entre los individuos y su entorno, así como observar la sociedad desde afuera con la ausencia de sesgos culturales. Por ejemplo, si un sociólogo desea determinar el comportamiento de una determinada comunidad, siempre es importante hacerlo desde una perspectiva imparcial y tratando de hacerlo desde todas sus perspectivas. Esto se trata de ver más allá de la comprensión limitada del comportamiento humano, para apreciar el mundo a través de un lente amplio. La teoría sociológica se refiere al conjunto de enunciados que busca explicar las acciones o comportamientos. Esta posee una fuerza explicativa y predictiva. La teoría sociológica se trata de analizar sistemáticamente los hechos. Estos deben de ser verificables y presentar datos que puedan ser comprobados. Esto significa que los fenómenos sociales siempre se van a estudiar desde una perspectiva sociológica, siguiendo un método científico, una metodología que permita comprobar cómo este tipo de fenómenos se están llevando a cabo. No podemos inferir por sentido común que un fenómeno social se lleva a cabo de determinada forma, porque las sociedades siempre van a cambiar de acuerdo a un determinado contexto social, de acuerdo a un determinado contexto cultural e histórico. La teoría sociológica busca comprender cómo un cambio en el entorno conduce a otros cambios y estudia el comportamiento social en un contexto global. Como ya se mencionó, la sociología es una ciencia inter y multidisciplinaria que se auxilia de otras ciencias sociales para estudiar todo tipo de fenómenos que ocurren en un determinado sector de la sociedad. De igual forma, la sociología va a estudiar diversas componentes de una sociedad, como lo son la cultura, la contracultura, las interacciones sociales y todos estos cambios que ocurren dentro de una sociedad. El positivismo. Esta es una corriente filosófica donde el principal exponente es Auguste Comte. Se llama así porque se va a referir a lo verdadero o real. Está relacionado con la ciencia, el método científico y aquí debe de existir una evidencia. El positivismo nos va a plantear que el conocimiento debe basarse en hechos reales, es decir, en lo observable y que por tanto es cuantificable y se puede registrar. Nos va a plantear también 3 estadios. El primero es el teológico, que se puede decir que es la niñez de la humanidad, porque aquí la religión va a ser fundamental y la explicación a todo se da por medio de los dioses. Después vamos a tener el metafísico, donde las explicaciones son basadas en causas últimas, intuiciones y razonamiento, donde no existe un sustento empírico u observable. El último es el positivo. Este establece relaciones entre hechos que origina la ciencia y se va a basar en el método científico o la observación. El funcionalismo de Durkheim. Esta es una corriente sociológica. Nos va a plantear que la sociedad es un sistema que se forma de sistemas más pequeños. Cada estructura del sistema va a conformar un todo. Todas las estructuras van a funcionar y se van a relacionar entre sí. Cada una de estas estructuras va a ser muy importante. Van a cambiar y se van a adaptar, pero este cambio y esta adaptación tiene que ser poco a poco, porque como cada una de ellas es importante, si una cae puede desbalancear todo el sistema o incluso puede hacer que se caiga. Un grupo va a ser funcional, aunque sus elementos sean diferentes, porque siempre se va a cumplir una función. Esto es a lo que le llamamos hechos sociales. Y dentro de la solidaridad orgánica, esta se va a basar en las diferencias de los organismos que cambian y se adaptan. Y principalmente porque las diferencias de cada una de estas estructuras va a llevar a que se beneficie mutuamente a la sociedad. El materialismo histórico es una corriente filosófica que se le atribuye a Marx y a Engels.
Pero Engels tiene más protagonismo en la dialéctica, así que Marx toma el estrellato aquí. Esta ideología centra sus bases en la obra El Manifiesto Comunista y se basa primordialmente en las siguientes hipótesis. El mundo se transforma y evoluciona según el medio de trabajo, lo que dará pies a la siguiente hipótesis. El mundo material está construido por los hombres y para el goce de los hombres. Y sí, por hombres nos referimos a esta clase social que gobierna día con día, la burguesía. Marx afirma que el cambio de modo de producción favorece a las sociedades y las conduce al cambio. En sociología, se utiliza esta postura para satisfacer las necesidades de estudio del hombre. Estudiar a la humanidad desde esta perspectiva es fructífero y complejo, pero demasiado funcional. Sin embargo, Weber tenía un punto de vista más profundo. Para este sociólogo alemán, la perspectiva interpretacionista del pensador alemán promedio estaba lejos de ser un método pulcro de estudio. Si bien histórico era funcional, para una sociedad según sus propias metodologías, no. La tesis de Weber sustenta su método en su propio nombre. No hay que interpretar la vida de un ser, sino entender y empatizar lo que llevó a este camino, la comprensión de la sociedad. En sus palabras, el estudio de la sociología no se trata de una consideración reflexiva sobre el comportamiento de una persona, sino la propia experiencia que permanece como algo interior. Así, Weber dice que el acto no es algo aislado al motivo. Asimismo, debemos comprender el motivo para estudiar al acto. El funcionalismo por Robert K. Merton y Talcott Parsons. Ambos son sociólogos norteamericanos de la posguerra y van a realizar nuevos aportes a la temática del orden social en las sociedades contemporáneas. Ellos abordan conceptos relacionados como control social, desviación y cambio social. Desde la perspectiva funcionalista, para ellos toda la sociedad constituye un sistema que tiende a perpetuarse, buscando la armoniosa cooperación y funcionamiento entre todos sus elementos. Entonces, el orden social se concibe como un equilibrio dinámico del sistema social y las desviaciones sociales van a representar disfunciones que obstaculizan la armonía, pero que también son fuentes de cambio social. El evolucionismo por Herbert Spencer. Él considera que primero aparece la especie humana y su constitución como organismo social, para que después de esto pase a ser una civilización que incorpora una calidad interna o moral a su propia esencia. Según Spencer, la sociedad del siglo XIX ha cortado la cadena evolutiva y se ha limitado a quedarse en un estado intermedio. Para él, la evolución pasa por la consecución del Estado liberal y de la economía monetaria, ya que fue la manera de pasar de la familia a la tribu y de la tribu a la sociedad. Él separa la teoría darwinista ya que no condiciona esta evolución a los factores biológicos, y para el autor el instinto de agresividad primitivo se ve sustituido por otras prácticas sociales. Por lo tanto, se trataría de un darwinista social que considera que el desarrollo moral de la humanidad puede cambiar a pesar de su determinismo biológico. Voy a hablar acerca de la sociología médica. Es la ciencia que va a estudiar la implicación de los grupos sociales en el comportamiento de los individuos respecto a la salud y la enfermedad. Su origen. Hipócrates, Galeno y Paracelso desarrollaron recomendaciones y criterios de observación que alertaban acerca del peso de los factores sociales sobre la salud de la población. Posterior a ello, el médico Williams sostenía que la estructura demográfica, factores sociales, económicos, culturales estaban en relación con la situación de la salud. Después, la enfermedad se desarrolla por las condiciones sociales y los factores de ambiente físico. Los estudios epidemiológicos desarrollaron en el marco del movimiento de la medicina social trataron precisamente el problema de relaciones entre las enfermedades y los factores sociales. Es a propósito de estos estudios que se habla por primera vez de la sociología médica. Al parecer, quien utilizó por primera vez el término sociología médica fue el norteamericano Charles en 1893 en una conferencia en la Academia de Medicina en Estados Unidos. La sociología médica en sí va a surgir en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se consigue un importante financiamiento de dicho gobierno para la investigación sociomédica. Sin embargo, esto se modificó con la publicación en 1951 del Sistema Social de Clark Parsons, quien acuña los conceptos del rol enfermo y del rol médico. Para Parsons, un buen estado de salud es un prerequisito funcional para que tanto un individuo como la sociedad puedan funcionar adecuadamente. En 1960, la sociología de la medicina fue aceptada como una sección de la American Sociological Association, ASA, demostrando ser la sección más numerosa. En la década de los 70, la sociología médica estaba más desarrollada en los Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo.
Hacia 1972 existían en Estados Unidos 47 universidades que enseñaban sociología de la medicina a nivel estudiantes. En la década de los 80, las ciencias sociales, la sociología en primer lugar, había podido poco a poco captar un lugar en el campo de la salud. Estos estudios generalmente estaban dirigidos por médicos, especialistas en salud, medicina preventiva. Sin embargo, posteriormente los profesionales de la salud aceptaron a la sociología porque se dieron cuenta que poseía una metodología que era de gran utilidad, especialmente en el diseño de encuestas y en el análisis e interpretación de datos. Asimismo, en 1986, ASA define la sociología médica como una subdisciplina que aplica las perspectivas, conceptos, teorías y metodologías de la sociología para estudiar fenómenos relacionados con la salud humana y la enfermedad. Ok, como sabemos, la sociología médica se caracteriza por la investigación y el análisis primeramente motivado por un problema médico que por un problema sociológico. Sin embargo, ocupa perspectivas sociológicas, teorías y métodos, y estos los aplica al estudio de la salud y práctica médica. La sociología en medicina se refiere a factores tales como organización, rol de relaciones, normas, valores y creencias de la práctica médica como forma de comportamiento humano. Los sociólogos en la medicina realizan trabajos aplicados en el que se usan conocimientos sociológicos y métodos de investigación, justamente para brindar información útil a los profesionales de la salud para mejorar la atención médica. Pero no solamente a los médicos, sino también a las organizaciones e instituciones para que puedan ofrecer servicios más efectivos y así mejorar las condiciones de la salud en la sociedad. La sociología de la salud es aplicada en diferentes áreas. Algunas de ellas son el cómo se distribuyen las enfermedades en diferentes grupos de la población, cuáles son las actitudes y creencias de los pacientes, los médicos y los profesionales de la salud acerca de la salud y la enfermedad, cómo se organiza y cómo funciona la profesión médica, qué problemas hay en el acceso de la población a los servicios médicos, cuál es el rol de la medicina como institución social y cómo se relaciona con otras instituciones, y por último, qué rol tienen las variables sociales en el estudio de las causas de las enfermedades.